Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Esencial Factor. Soy Daniel Primera y es un honor y un gusto para mí estar con ustedes para compartir de la palabra de Dios. En los estudios anteriores hemos estado comentando y hablando acerca del mensaje de los tres ángeles. Y hablamos en el estudio anterior específicamente del tema del juicio, que está presente en el mensaje del primer ángel. La hora de su juicio ha llegado. Y hoy vamos a seguir tocando ese punto acerca del juicio, pero unido con las trompetas, con la profecía de las 7 trompetas. Así que no te retires, porque en unos segundos vamos a estar comenzando con el tema de hoy, el juicio y las trompetas. Sean bienvenidos nuevamente a Esencial Factor. Te recuerdo que puedes comentar, puedes enviar tu mensaje, que yo gustosamente responderé. También, si no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas para que te llegue la notificación de los siguientes videos. Y también dándole like. Y además, si tú consideras que este tema es de importancia para que otras personas puedan conocerlo, bueno, te invito a que tú lo compartas con tus amigos, con tus familiares, con tus seres queridos y con tus conocidos. Y de esta forma estarás también aportando tu granito de arena con este trabajo para proclamar la verdad bíblica. Quiero darle la bienvenida a los nuevos miembros del canal, como es Fausto Ángel Peralta y también Ulises Hernández. Así que sean bienvenidos, se han unido al canal de Esencial Factor como miembro y esperando en Dios que sean bendecidos grandemente y gracias por su ayuda para seguir avanzando en este trabajo para honra y gloria de Dios. Así también tú también te puedes unir y si quieres, si eres miembro, puedes recibir la diapositiva de los temas de Esencial Factor. Por si lo quieres predicar, si quieres seguir estudiando el tema, si quieres enseñárselo a otras personas y también si lo quieres predicar. Primeramente para la honra y gloria de Dios. Así que muchas gracias. Mira, el remanente final anunciará con poder ese juicio de los vivos, ese juicio final que muy pronto comenzará. Pero ese anuncio del juicio final se da con poder porque ese remanente ha recibido el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ese cumplimiento del derramamiento del Espíritu Santo es una promesa que Dios ha hecho, que dará de su Espíritu a su pueblo. Entonces, ¿con qué o por qué? ¿Por qué se derrama el Espíritu Santo? Bueno, cuando fue derramado en el Pentecostés, en el primer siglo, cuando lo recibieron los apóstoles, los discípulos, fue porque en el cielo Cristo estaba siendo ungido o fue ungido como sacerdote. Y cuando Cristo es ungido como sacerdote para comenzar su ministerio sacerdotal delante del Padre, ese ungimiento cae sobre su cuerpo. ¿Y qué dice la Biblia que representa el cuerpo de Cristo? La iglesia. Por eso que la iglesia de Cristo en la tierra recibió también esa unción, el derramamiento del Espíritu Santo, que es representado por el aceite. Por eso entonces que los discípulos reciben el cumplimiento de la promesa de que iban a recibir del Espíritu Santo, del derramamiento del Espíritu Santo. Ahora, eso ha sido la causa. ¿Ves? Cuando ellos recibieron la promesa del derramamiento del Espíritu Santo con poder, era porque Cristo estaba siendo ungido como sacerdote en el cielo. Ahora, ¿con qué intención se da? Bueno, te dije que cuando se da un mensaje con poder, se necesita entonces la presencia del Espíritu Santo. Entonces, para que podamos comprender el propósito del derramamiento del Espíritu Santo en el tiempo del fin, que será muy pronto el remanente recibirá la promesa del derramamiento del Espíritu Santo. Bueno, tenemos que estudiarlo, cómo fue el derramamiento del Espíritu Santo en el primer siglo con los apóstoles.
Entonces usted puede ver allí claramente en la Biblia que el derramamiento del Espíritu Santo se dio para dos propósitos principales, como son anunciar el Evangelio con poder y soportar ese tiempo de prueba, de persecución, por predicar el mensaje del Evangelio, la verdad. ¿Me explico? Entonces, como Cristo mandó a los discípulos que anunciaran el Evangelio a las naciones, los discípulos se sienten incapaz de realizar esa misión, por lo tanto ellos se unen pidiéndole a Dios que los ayude para poder llevar a cabo esa misión o ese mandato de Cristo. Y como en ellos ya no había supremacía, ya no había orgullo, ya no había suficiencia propia, entonces estaban preparados para el cumplimiento de la promesa del derramamiento del Espíritu Santo. Así que ellos reciben el Espíritu Santo con ese propósito: anunciar el mandato que dijo Cristo, de anunciar el Evangelio a las naciones. Pero también para soportar con éxito cuando la persecución se levanta por predicar la verdad, el Evangelio, como le sucedió a los apóstoles. Entonces, aquí en la Biblia vamos a ver estos dos principios, y lo vamos a ver primero con el apóstol Pedro. En el apóstol Pedro tú ves como, por ejemplo, él predicó, anunció allí la verdad, y miles de personas fueron bautizadas en un solo día. Entonces no solamente era Pedro, sino también los demás discípulos, las demás personas que recibieron el Espíritu Santo. Pero vamos a tomar a Pedro como ejemplo, porque allí se ve cuando Pedro predica. Vamos a verlo. Mira lo que dice la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Con qué intención se dio el Espíritu Santo? Para predicar el mensaje a otras naciones. Otras naciones que hablaban en otros idiomas. Cuando dice otras lenguas, quiere decir otros idiomas que existían en ese tiempo. Porque en Jerusalén se reunían personas que venían de otras naciones, que hablaban otros idiomas. Según el Espíritu les daba que hablasen. Cretenses, árabe. Entonces dice: le oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Esas maravillas de Dios quiere decir ese poder. Maravilla quiere decir grandioso, quiere decir magnífico, espléndido. Las obras poderosas de Dios, que tiene que ver con el Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Las gloriosas perfecciones de Dios y sus maravillosas obras, que tienen que ver con eso, con la redención del ser humano. Y que todo esto está relacionado es con el Evangelio. ¿Por qué? Porque Dios hace esas maravillas, esas grandiosas obras, esas maravillas, ¿es a través de quién? A través de Cristo, su Hijo amado. Entonces, los discípulos, tú puedes ver en Hechos de los Apóstoles cómo Pedro, por ejemplo, predicaba de Cristo con poder. Lo hizo Pedro, mencionó a Cristo, que ellos hacían los milagros gracias a Cristo Jesús, dice, al que ustedes crucificaron, pero el Padre lo levantó de los muertos. Y Esteban también comienza a hablar y predicar con poder. Esteban era un diácono poderoso, lleno del Espíritu, lo vamos a ver más adelante. Y también menciona a Cristo. ¿Por qué? Porque el mensaje es Cristo. El Evangelio es las maravillas, las maravillosas obras que Dios ha hecho, pero ¿a través de quién? A través de Cristo, su Hijo amado. Eso representa lo que es el Evangelio, y lo vimos en los estudios anteriores cuando vimos la relación que tiene el Evangelio eterno con el mensaje de los tres ángeles. Ahora mira lo que dice Hechos 4:13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, que eran los apóstoles, denuedo, ¿qué significa denuedo? Esa facilidad de hablar con seguridad, con certeza, con poder, y sabiendo que eran hombres sin letras. No tenían una educación, no tuvieron una educación como los fariseos, porque bueno, los discípulos, por ejemplo, Pedro y Juan, eran pescadores. Dice que eran hombres sin letras y del vulgo, personas de estatus bajo. Y dice, se maravillaban. ¿Por qué? Porque estas personas eran hombres sin letras, del vulgo, y cómo hablaban con poder.
y le reconocían que habían estado con Jesús. Gloria a Dios. Estas personas, los apóstoles, y específicamente Pedro y Juan, que no habían recibido una educación, que eran del vulgo, hablaban con denuedo, con poder, las maravillas de Dios. ¿Por qué? Porque habían estado con Jesús. Cristo estuvo con los discípulos y Cristo estaba en los discípulos. Por eso que estas personas hablaban con poder el evangelio, el mensaje que tiene que ver con lo que el Padre ha hecho a través de su Hijo amado. Por lo tanto, hermano querido, el poder del fuerte clamor es más que un mensaje. No es solo un mensaje, es una experiencia. Cuando el pueblo de Dios comience realmente a estar con Cristo, a entender que el que está a su lado y el que le enseña es el propio Cristo Jesús, comenzará a tener una experiencia diferente que lo prepara para recibir la presencia del Espíritu Santo con poder para anunciar al mundo el mensaje final. De tal forma y de tanto poder que hay personas que se convertirán a Cristo, aceptarán la verdad, y Cristo comenzará a soltar los eventos finales hasta la segunda, y todos esos eventos sucederá uno tras otro hasta la segunda venida de Cristo Jesús. Por eso que el mensaje a la iglesia de Apocalipsis, el mensaje que Cristo le da al testigo fiel y verdadero a las iglesias es: arrepiéntete y cree en el evangelio. Vence, acepta el evangelio y Cristo está tocando la puerta. Entonces, cuando el pueblo de Dios entienda que el mensaje final o la experiencia es más que un mensaje, sino que es una vivencia con Cristo Jesús, se estará formando ese remanente. El remanente final que él dará el último mensaje con poder. Mira lo que dice esta cita de la sierva del Señor en Testimonio para la Iglesia, tomo 6, página 401. El amor de Cristo, el amor de los hermanos testificará ante el mundo de que hemos estado ¿con quién? Con Jesús, y hemos aprendido de Él. Hemos estado literalmente con Jesús y aprendido de Él. Él es el maestro de maestros, Él es el Espíritu de verdad que nos enseña. Entonces el mensaje del tercer ángel, que es el fuerte pregón, el mensaje del tercer ángel aumentará hasta convertirse en un fuerte clamor, y toda la tierra se iluminará con la gloria del Señor. ¿Dónde estará la gloria del Señor? Si el Señor, que es Cristo, estará en el cielo, ¿cómo es que la tierra se iluminará con la gloria del Señor? Porque esa gloria de Cristo la tiene el remanente. Cristo en vosotros, esperanza ¿de qué? De gloria. Entonces, cuando la iglesia comienza a entender que ese fuerte pregón es más que un mensaje, que es una experiencia viva y literal con Cristo Jesús, se estará preparando ese remanente final. Que dará ese mensaje, el fuerte pregón, la caída que llevará a la caída de Babilonia e iluminará el mundo con la gloria del Señor. Como dice Cristo en Mateo 24, y el evangelio será predicado en el mundo por testimonio. No es solamente por palabra, por el testimonio de ese remanente, que será un impacto poderoso en el mundo. Y así entonces las personas verán a Cristo en el remanente. Por lo tanto, entonces, Cristo en la vida, Cristo en el mensaje. Así como los apóstoles. Cristo en la vida, ellos se dieron cuenta, vieron que los apóstoles estuvieron con Cristo, y Cristo en el mensaje. Pedro y los apóstoles no hablaban otra cosa que Cristo. Las maravillas, ¿te recuerdas? Las obras maravillosas de Dios. Y esas son hechas ¿a través de quién? A través de Cristo Jesús. Entonces, este es el primer propósito. Predicar el mensaje, el evangelio, con poder. Ahora, el segundo propósito es, para que el remanente
para que el pueblo de Dios pase con éxito el periodo de prueba, ese periodo de persecución que se levanta por predicar la verdad. Y vamos a ver un ejemplo aquí con el diácono Esteban. Mira lo que dice la palabra de Dios ahí mismo en Hechos. Vamos a ver en Hechos 6. Vamos a leer del 8 al 10 y el 15 dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales, porque él también había recibido el Espíritu Santo, y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. No podían refutar esas palabras poderosas que hablaba Esteban. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como rostro de ¿qué? De un ángel. ¿Te recuerdas cómo dice Apocalipsis? Que el mundo fue iluminado con la gloria del Señor. Y esa gloria del Señor, ¿qué significa? Que está presente en ese remanente. Entonces vemos aquí también un ejemplo. Pablo predicaba con poder, Esteban predicaba con poder, y Esteban también dice que su rostro se iluminó como rostro de ángel. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Dice que allí él predicaba que nadie podía refutar. Ahora mira lo que sigue diciendo. Hechos 7, ahora vamos a leer los versículos 55 al 60. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Esteban no estaba solo. Cristo estaba con Esteban. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Hijo de hombre, naturaleza humana. Cristo está como hombre al lado del Padre, pero por medio de su naturaleza divina está con el remanente, con su pueblo, con el creyente. Entonces ellos, dando grandes voces, ¿te estás dando cuenta cómo el mensaje es Cristo, el Hijo de Dios, el Evangelio? Entonces ellos, dando grandes voces, se tapaban los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad y le apedrearon. ¿Ves? La persecución se levanta por predicar la verdad. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. La misma actitud que tuvo Cristo en la cruz. ¿Quién moraba y obraba en Esteban? Cristo Jesús. Esteban mostró el mismo espíritu de Cristo cuando estaba en la cruz. Cuando Cristo estaba en la cruz siendo burlado y traspasado, dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y cuando murió dice: Señor, recibe mi espíritu. Así también dijo Esteban. En el versículo 60 dice: y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Como lo mismo que hizo Cristo. ¿Quién obraba en Esteban? ¿Quién moraba en Esteban? Cristo Jesús. Y por eso estas personas no podían refutar el mensaje que daban estos apóstoles. Entonces vamos a ver cómo el mensaje se da con poder. Tanto así que la bestia, que es representado también como el rey del norte, como la ramera de Apocalipsis, dice que siente temor por ese mensaje que se está dando. Y esto lo anuncia Daniel. Vamos a leer el capítulo 11. Mira lo que dice. Daniel 11, versículo 43 al 45 dice, hablando del rey del norte, que representa a la bestia, el poder político religioso que surgió del antiguo imperio romano, pero aquí está hablando del tiempo del fin. Estamos muy cercanos a ese tiempo. Dice: y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Aquí esta profecía está hablando acerca de el control económico a nivel mundial que tendrá el papado, la bestia. Y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Estos representan tanto los países ricos, poderosos, como los países pobres.
Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. ¿A quién? Al rey del norte. Noticias, anuncio. ¿De dónde? Del oriente. Y tú sabes cómo el oriente tiene relación con las cosas relacionadas con Dios. Por ejemplo, el santuario tenía la entrada viendo ¿a dónde? Hacia el norte, hacia el oriente. Dice aquí, noticia del oriente y del norte. ¿Dónde está el trono de Dios? De acuerdo a Éxodo, o de acuerdo a la Biblia. El trono está hacia el norte. Entonces quiere decir que esa noticia que anuncia ese grupo proviene directamente de Dios. Y dice, y saldrán con gran ira. El rey del norte dice, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. ¿Te estás dando cuenta? Cuando se anuncia esa noticia o ese mensaje que viene del norte y del oriente, que representa, que proviene del cielo, proviene de Dios, ¿qué pasa? Se levanta la oposición y dice, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Para ese periodo es que se da el Espíritu Santo también, que es el segundo propósito. Entonces dice, y plantarán las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo. Mas llegará su fin. Ha caído Babilonia. La ramera va a ser quemada con fuego. Y dice, y no tendrá quien le ayude. Ahí mismo en Daniel, pero en el capítulo 12, versículo 1 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia. ¿Estás viendo? Tiempo de angustia. ¿Por qué? Porque se levanta esa persecución, tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Entonces se está hablando de un tiempo de angustia, una tribulación que no ha habido en toda la historia del mundo. No se compara con los tiempos, con las tribulaciones que ha habido antes. Dice, ¿por qué? Porque está hablando del tiempo del fin, el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todo lo que se haya inscrito en el libro. Entonces, ¿quiénes son esos? ¿Quiénes son esos muchos? ¿Quiénes son esos muchos que pasarán por ese tiempo de angustia y dará ese mensaje final con poder? Y dice que serán perseguidos para ser destruidos y para ser matados y asesinados. En el versículo 10 dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Muchos. Esos muchos que el rey del norte dice que saldrá para destruir y matarlos. El mismo Daniel, pero el capítulo 12 te dice, muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Estas personas han recibido el Espíritu Santo porque han sido emblanquecidos, purificados y limpiados, y por eso dan esa noticia con poder. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Entonces, ¿qué comprenderán estos entendidos? ¿Qué comprenderán? Bueno, en el versículo 3 del mismo capítulo dice, los entendidos resplandecerán. ¿Te recuerdas cómo Esteban dice que su rostro se vio como un rostro de un ángel? ¿Por qué? Porque había recibido el Espíritu Santo. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como la estrella a perpetua eternidad. Entonces, ¿qué es lo que comprenden estas personas? Esos muchos que dan ese mensaje con poder. Bueno, ellos comprenden las profecías, pero también comprenden lo que es el Evangelio, porque ellos enseñan la justicia. Y sabes tú que en la Biblia dice que la justicia de Dios se revela en el Evangelio. Y dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Mira lo que dice Romanos 1, 16, 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Es dinamita, en griego, dinamita. A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Lo que dice Daniel 12:3, los entendidos resplandecerán, los que enseñan la justicia a la multitud. ¿Por qué? Porque ellos han sido transformados por el poder del Evangelio. ¿Te recuerda Apocalipsis como dice que vio a un ángel que llevaba el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra? Estás viendo cómo el mensaje de los tres ángeles está unido con el Evangelio eterno, porque tiene que ver con justificación por la fe, tiene que ver con el Evangelio, con la transformación, con la salvación del ser humano, con transformarlo y libertarlo del poder del pecado.
que es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación, el evangelio. Y ese evangelio que menciona Pablo en Romanos es el evangelio que aparece también en Apocalipsis 14, que lleva los 3 ángeles. Entonces, esos muchos representan ese remanente final, que dará el mensaje, el anuncio con poder, que el rey del norte tendrá miedo y saldrá con ira a matar a esos muchos. Pero esos muchos tienen el Espíritu Santo, han recibido la promesa del derramamiento del Espíritu Santo. Por eso lo vemos aquí en Apocalipsis 14, 6, 8. Vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno, el mismo evangelio que menciona Romanos, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Estás viendo, es un anuncio a nivel mundial, diciendo a gran voz: teme a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adora a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad. Por eso que el rey del norte siente temor y sale con ira a matar a esos muchos. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta escuchar la verdad. Ha caído Babilonia. Salid de ella, pueblo mío, para que no recibáis parte de sus plagas y no participéis de sus pecados. Se ha convertido en guarida de ladrones, de toda ave inmunda y aborrecible y de demonio. Eso no le gusta escuchar al rey del norte, eso no le gusta escuchar a la ramera, eso no le gusta escuchar a los que integran ese poder maligno como es la ramera, la bestia y el rey del norte. Por eso que sale a matar a muchos. Y lamentablemente muchos del mundo, habitantes de la tierra, se unen con la bestia. Como dice Apocalipsis, y los habitantes de la tierra adoraron a la bestia, y dirá: ¿quién podrá luchar contra ella? ¿Quién contra la bestia y quién podrá luchar contra ella? Ellos se unen. Se unirán a la bestia para perseguir ese remanente final. Pero te repito, ese remanente, ante ese tiempo de angustia y tribulación, tienen el Espíritu Santo para afrontarlo con éxito. Y tendrán la compañía de Cristo. Por eso dicen: en aquel tiempo se levantará Miguel, el que está de parte de los hijos de tu pueblo. Cristo estará con ese remanente. Así que nuestro deber es prepararnos y hacer lo que esté a nuestro alcance para ser parte de ese remanente. Y tener la confianza, teniendo la confianza de que no estaremos solos. Cristo estará con nosotros. Entonces, vamos a ver aquí cómo la relación que tiene el derramamiento de la lluvia tardía. El derramamiento de la lluvia tardía con el anuncio del juicio final y con las trompetas. ¿Por qué? Bueno, porque las trompetas anuncian el juicio. El remanente final recibirá el cumplimiento de la promesa del derramamiento del Espíritu Santo con mucho más poder, porque Cristo estará siendo ungido como rey. Cuando Cristo sea ungido como rey en el cielo, ya no como sacerdote, sino como rey, ya su función de sacerdote pasó. Ahora él viene como rey, se coloca sus vestiduras de rey, sus vestiduras reales. Entonces ese ungimiento también lo recibe su cuerpo. ¿Te recuerdas? El aceite pasa por su cabeza y cae en su cuerpo. ¿Y qué representa su cuerpo? A la iglesia, al remanente. Entonces el remanente final recibirá esa unción. Por eso que ellos saldrán a proclamar ese mensaje del juicio final con poder. ¿Por qué? Porque han recibido la unción del Espíritu Santo. Han recibido esa unción que también estará recibiendo Cristo en el cielo. Entonces, mira cómo dice la palabra de Dios, que vamos a ver aquí unos versículos que nos muestra la relación que tiene el anunciar ese juicio con poder con el hecho de que Cristo vaya a ser ungido o sea ungido como rey. Mira lo que dice la palabra de Dios en Daniel 7:11. Dice:
Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Y el cuerno representa también al rey del norte, a la bestia y a la ramera. Está hablando del mismo poder. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Para ser quemado en el fuego. ¿Quién quemará con fuego a esa bestia que también tiene el cuerno? ¿Quién quemará con fuego? Bueno, eso lo vimos en el estudio anterior. Apocalipsis 17:6 dice: y los 10 cuernos que viste de la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada, desnuda, y devorarán su carne y la quemarán con fuego. Entonces, esos 10 cuernos representan el poder político de este mundo, el poder político mundial. Entonces, en una oportunidad estuvieron unidos en esa relación de fornicación de la ramera con los cuernos, con los reyes de la tierra, y luego dice allí, bueno, que la desolan, la dejan desnuda, la devorarán y quemarán con fuego. Entonces, después que sucede eso, mira lo que dice Daniel, volvemos a Daniel, ahora los versículos, Daniel 7, entonces ahora los versículos 13 y 14 dice: miraba yo en la visión de noche, he aquí con las nubes de los cielos venía uno como hijo de hombre. ¿Quién es hijo de hombre? ¿A quién se le llama hijo de hombre en la Biblia? A Cristo, que vino hasta el anciano de día, o sea, a su padre, y le hicieron acercarse delante de él. ¿Para qué Cristo se acerca al Padre? Dice el siguiente versículo: y le fue dado dominio, le fue dado gloria y reino. ¿Por qué recibe reino? Porque ya ha sido ungido como rey, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces, Cristo viene a establecer su reino en esta tierra. Pero ese mensaje, ese anuncio que está unido con el juicio final, ¿por qué? Porque Cristo, para establecer su reino, tiene que destruir a los reinos terrenales, a los reinos malvados de este mundo. Entonces ese anuncio es dado por el remanente final, despertando y llamando a la conciencia de las personas que se preparen, porque ya viene Cristo. Cristo viene pronto a establecer su reino, a destruir los reinos de esta tierra. Entonces, los poderes de este mundo no les gusta, por eso dice que salen a matar a eso. ¿Por qué? Porque ellos no quieren que se establezca el reino de Dios. Ellos quieren mantener su reino eterno en esta tierra. Bueno, pero Cristo ha prometido que Él viene a destruir estos reinos, más a los impíos. Entonces, pero lo que quiero decir es que ese mensaje de que Cristo ya viene, Cristo viene en camino a establecer su reino y se acerca su juicio, la destrucción del impío, la vindicación del nombre de Dios, y la destrucción de los poderes de este mundo, como ha caído Babilonia, lo dará ese remanente con poder. ¿Por qué? Porque han recibido el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, mira la secuencia aquí. Mira la secuencia. Te voy a mostrar la secuencia. Vamos a ver. Primero, Pentecostés. Hay un Pentecostés. Y te voy a decir algo. Hay un grupo de hermanos. Yo estoy seguro de que hay un grupo de hermanos que se están preparando ya para recibir la lluvia tardía, que es el Pentecostés. El Pentecostés final. El derramamiento del Espíritu Santo más abundante, más poderoso que del primer siglo. A veces pensamos que del primer siglo es superior al del tiempo del fin. No, hermano. El Pentecostés del tiempo del fin es superior al Pentecostés del primer siglo. Imagínate cómo ese remanente final predicará ese mensaje. Si los apóstoles, que no tenían tanta educación, predicaron con poder y hablaban en otras lenguas para llevar el mensaje a otras naciones, y miles se bautizaban y aceptaban a Cristo en un día, y eran transformados, eran convertidos y también recibían el Espíritu Santo y también salían a predicar el Evangelio. Imagínate cómo será la experiencia de ese remanente final cuando el derramamiento del Espíritu Santo en el tiempo del fin, llamado lluvia tardía, va a ser superior. Ya te puedes imaginar entonces cómo será esa tribulación. ¿Cómo estarán esas personas cuando el Espíritu Santo sea retirado, ya no llame a la conciencia de las personas, quite su protección? ¿Cómo esas personas, los habitantes de la tierra, serán dominados por los demonios
y se irán en contra de ese remanente. Pero muchos aceptarán la verdad, porque ese mensaje será predicado con poder. Salid de ella, pueblo mío, y no seáis partícipes de sus pecados, para que no recibáis de sus plagas. O sea, no seáis destruidos juntamente con ella, con Babilonia. Entonces, hay un Pentecostés, y espero que tú estés presente y seas parte de ese grupo que recibirá esa lluvia tardía con poder. Cuando las personas reciban esa lluvia tardía o el cumplimiento del derramamiento del Espíritu Santo con poder, salen a anunciar entonces el mensaje, ese mensaje, pero juntamente porque es un mensaje de juicio. Y juntamente con ese remanente, entonces estarán también sucediendo acontecimientos catastróficos en el mundo, pero con misericordia, porque todavía no ha acabado el tiempo de gracia. Es Dios llamando al ser humano. Esas personas que no quieren arrepentirse, que no quieren desprenderse de su pecado, entonces Dios envía o permite esos acontecimientos catastróficos, como son las trompetas. Entonces, los habitantes de la tierra recibirán ese último llamado por medio de la voz de ese remanente y por medio de acontecimientos en la naturaleza. Que no será a nivel mundial, sino que será en ciertos lugares. ¿Por qué? Porque no ha llegado todavía la destrucción, no ha llegado todavía el final. ¿Me explico? Entonces, por eso que tú ves que es lo mismo que aparece en la fiesta del santuario. Había un Pentecostés, luego venían las trompetas. ¿Y qué anunciaban la trompeta? La llegada del juicio final, la expiación. Y entonces ese juicio que involucra la vindicación del nombre de Dios, también involucra la destrucción de los poderes malignos, terrenales de este mundo, la destrucción del pecado, de los impíos, de Satanás y de la muerte. Ese va a ser la expiación final. Ese va a ser el juicio final, que va a ser anunciado por un remanente que ha recibido del Espíritu Santo, pero también con acontecimientos catastróficos de la naturaleza en el mundo, en ciertos lugares, para llamar al corazón duro de los habitantes de la tierra que no quieren arrepentirse de sus pecados y de sus dioses. Dice Apocalipsis 11, Apocalipsis 9. Entonces, vamos a ver aquí. Por eso que tú puedes ver que en el contexto de la profecía de las 7 trompetas se menciona juicio. Vamos a ver. Mira lo que dice Apocalipsis 11:1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. ¿Ves? Una caña semejante a una vara de medir. Y me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar. Y también dice a los que adoran en él. Mide el templo de Dios. Medir el templo de Dios, que esa es una profecía o una idea tomada de Ezequiel. También se habla de medir el templo. ¿Y qué significa medir el templo? Dice medir a los que adoran en él, a los que adoran en el templo. ¿Y quiénes son los que adoran en el templo? Son personas, por lo tanto se hace una evaluación. Medir significa evaluarlo. Entonces, en el contexto de las 7 trompetas, como es Apocalipsis 11, porque Apocalipsis 11 te habla de trompeta, te habla también de la 7ª trompeta y de la experiencia de ese remanente en el tiempo del fin, cuando se esté dando ese anuncio en el mundo. Entonces te habla aquí, mide el templo, que es juicio. También te dice el versículo 7, cuando hayan acabado su testimonio, ese remanente final, cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, lo que dice Daniel 11, cuando se dé el mensaje que dice, el rey del norte se atemorizará y saldrá con ira a matar. Ese rey del norte es el mismo poder que habla Apocalipsis 11, que es la bestia, y los vencerá y los matará. Está hablando acerca de los mártires, porque en el remanente final habrá mártires. Entonces habrá personas que darán su vida por la verdad y otros quedarán vivos hasta la segunda venida de Cristo.
de Dios depende, solamente eso depende de Dios. Si tú serás parte de los mártires o serás parte de los que queden vivos. Pero estos dos grupos ya están salvos. Ya están salvos. Alabado sea el nombre de Dios. El versículo 18 del mismo Apocalipsis 11 dice: y se airaron las naciones, hablando de la séptima trompeta, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños, a los grandes, y destruir a los que destruyen a la tierra. ¿Te recuerdas lo que dice Daniel? Que en Daniel dice que Cristo viene a establecer, a recibir un reino, y dice, y será un reino eterno, y que el pueblo de Dios lo servirán a Cristo por siempre. Entonces aquí estamos viendo, y esto es un tema que lo vamos a ver en el siguiente estudio, que es la séptima trompeta y el juicio de Dios. Entonces vamos a ver aquí la secuencia de estas profecías, la ira de las naciones. Ahora después vendrá la ira de Dios, y dice, y el tiempo de juzgar a los muertos. Entonces aquí estamos viendo, querido amigo y hermano, que las trompetas son acontecimientos que ayudan para llamar a las personas al arrepentimiento, a los habitantes de la tierra. ¿Por qué? Por el juicio. Ahora, vamos a ver algo aquí muy importante. Cuando Dios prometió en el Antiguo Testamento que iba a derramar esa lluvia, dice que Él daría señales. Y vamos a darnos cuenta, querido amigo y hermano, yo quiero que tú pongas mucha atención a esto. Porque yo veo que muchos, ¿cómo podemos decir? Muchos tienen un concepto un poco errado, porque en relación del derramamiento del Espíritu Santo con las trompetas. ¿Por qué? Porque pierden de vista este detalle, y dicho por el mismo Dios, Jehová. Entonces vamos a ver cómo el tiempo de la lluvia tardía, del derramamiento final del Espíritu Santo con poder, está en un contexto de señales que Dios prometió, y que esas señales tienen una relación importante con las trompetas. ¿Por qué? Porque se da el Espíritu Santo para anunciar. ¿Te recuerdas? Se da el Espíritu Santo para anunciar con poder ese mensaje final. Pero también, por otro lado, las trompetas, que son acontecimientos en el mundo, en ciertos lugares, también están anunciando la llegada de ese juicio final. Mira lo que dice. Vamos a leerlo. Mira lo que dice Joel, que es un versículo muy conocido, que yo sé que tú lo has leído, acerca de la promesa del derramamiento del Espíritu Santo. Joel 2, 28 al 31 dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Ves? Derramaré mi espíritu, es una promesa. Aquí está hablando Jehová: derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Esto está hablando del tiempo del fin, lluvia tardía. También sobre los siervos y sobre la sierva derramaré mi espíritu en aquellos días. Dice aquellos días, hablando del tiempo del fin. Y daré prodigio en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Te repito, cuando el Espíritu Santo sea derramado, dice, daré prodigio o señales, ¿dónde? En el cielo y en la tierra. ¿Cuáles son las señales? Sangre, fuego y columnas de humo. Ten presente esto. ¿Cuáles son las señales? Sangre, fuego, columnas de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre, antes que venga el día grande espantoso de Jehová. ¿Qué día grande espantoso de Jehová es ese? La segunda venida de Cristo, cuando aparezca en las nubes de los cielos con poder y gloria. Dice allí que entonces, justo antes de ese día, será derramado el Espíritu Santo, y además Dios dice, daré prodigio o señales
en el cielo y en la tierra. ¿Cuáles son las señales? Sangre, fuego y columnas de humo. Ahora, la pregunta es, ¿qué señales de fuego, sangre y humo son esas que aparecerán con la lluvia tardía? ¿Qué señales son esas? Es algo extraño, ¿no? ¿Qué señales de fuego, de sangre, de humo son esos que aparecerán con la lluvia tardía? Bueno, ¿sabes tú que esas señales son las trompetas? Las trompetas, la profecía de las 7 trompetas, tienen una relación con estas señales de fuego, sangre y humo. Vamos a verlo. Vamos a ver allí, lo vamos a ver en el libro de Apocalipsis. Miren lo que dice Apocalipsis 8:7. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y ¿qué más? Fuego mezclado con sangre. Lo que dice Joel. Son prodigios. Dice, daré prodigios, señales, fuego mezclado con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó. Y se quemó toda hierba verde. ¿Ves? En cierta parte del mundo. Acontecimientos catastróficos de la naturaleza. Apocalipsis 8:8. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada al mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en ¿qué? En sangre, lo que dice Joel. Señal de fuego, de sangre y columna de humo. Apocalipsis 8:10. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha. ¿Qué significa eso? Fuego. Y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre la fuente de las aguas. Las señales que dice el profeta Joel, que está unido con el derramamiento del Espíritu Santo. Apocalipsis 8:12. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. ¿Te recuerdas? Daré prodigios en el cielo y en la tierra. También él mencionó sol, la luna. Tiene que ver con las trompetas, con la profecía de las trompetas. Apocalipsis 9:2. Hablando de una de las trompetas dice, y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo, como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire y el humo del pozo. ¿Qué dice Jehová? Cuando sea derramado el Espíritu Santo, daré prodigio de ¿qué? Fuego, sangre y humo. Lo que dicen las trompetas. Apocalipsis 9, 17 y 18. Así vi en visiones de los caballos y a los jinetes y a los que tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de león, y de su boca salía ¿qué? Fuego y humo y azufre, lo que dice Joel. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego y el humo y el azufre que salía de su boca. Entonces estamos viendo que estas señales que dijo Jehová, que se cumplirían cuando fuera derramado el Espíritu Santo, son las trompetas: sangre, fuego y humo. Vamos a ver, hermano querido, algo importante, y es que las trompetas sonaban en el día de expiación, en el jubileo. En ese jubileo que ocurría en tantos periodos, 7 años. Qué interesante que en ese último año se tocaba trompeta en el día de expiación. ¿Por qué menciono esto? Porque muchos creen que las trompetas solamente son acontecimientos en el pasado. Cómo fue atacada Roma occidental y Roma oriental. Y no salen de allí. Cuando las trompetas tienen un cumplimiento para el tiempo del fin escatológico, porque anunciarán el juicio final. Y las trompetas sonaban en ese año de jubileo. Así también como las trompetas sonarán para anunciar la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque ya viene el descanso de esta tierra.
se eliminará el pecado y habrá una tierra nueva y un cielo nuevo. Entonces, las trompetas también sonaban en ese día de expiación. Mira lo que dice la palabra de Dios en el libro de Levítico. Vamos a ver Levíticos 25, 3, 4 y 9. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no la segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Entonces harás tocar fuerte la trompeta en el mes 7º, a los 10 días del mes, que era día de expiación. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. ¿Qué nos está diciendo esto, hermano querido? Que la profecía de Apocalipsis de las 7 trompetas tocarán también en el tiempo del fin, anunciando la segunda venida de Cristo, que está unido con el juicio final, la destrucción del pecado de este mundo. Para eso se anunciaba, para eso se tocaba las trompetas, para anunciar ese juicio. Mira lo que dice esta cita del mensaje selecto. Mensaje selecto, tomo 3, página 487, dice: el poder del Espíritu Santo debe estar sobre nosotros. El poder del Espíritu Santo debe estar sobre nosotros. Vamos a ver qué es lo que sigue diciendo. Y el capitán de las huestes del Señor estará a la cabeza de los ángeles del cielo para dirigir la batalla. ¿Quién es el capitán de las huestes del Señor? Cristo Jesús. Solemnes eventos ocurrirán en el futuro. Sonará una trompeta tras otra. Una copa tras otra será volcada en forma sucesiva sobre los habitantes de la tierra. Qué interesante, hermano querido, que la sierva del Señor relaciona esos eventos solemnes del sonar de las trompetas, de las copas, de la ira de Dios, en un contexto donde te menciona que debemos tener el poder del Espíritu Santo. Porque el remanente dará ese mensaje con poder gracias a la presencia del Espíritu Santo, pero también con acontecimientos catastróficos de la naturaleza en el mundo. Mira lo que dice otra cita, un pastor en su libro La Iglesia de Dios en un mundo hostil. Es interesante y quiero compartirla con ustedes porque tiene mucha razón esta cita. Mira lo que dice: el sonar de las trompetas puede representar 3 cosas. Vamos a ver. Dice: el sonar de las trompetas puede representar 3 cosas. 1, un mensaje de advertencia de Dios al mundo. Un mensaje de advertencia. En la visión de Juan de las 7 trompetas, los desastres revelan la ira de Dios contra los enemigos de su iglesia. ¿Estás viendo? Los desastres revelan la ira de Dios contra los enemigos de su iglesia. Te recuerda que dice: y saldrá para matar a muchos. Entonces dice: los desastres revelan la ira de Dios contra los enemigos de su iglesia, y sus malignos ataques y rebelión blasfema constituye una divina advertencia de que el tiempo para el arrepentimiento se termina rápidamente. O sea, ya se está acabando el tiempo de gracia. 2. Un llamado de Dios a su iglesia. Las trompetas no solo advierten a los impenitentes del peligro inminente, sino también llaman al pueblo de Dios a prepararse para la guerra en la fase final del gran conflicto entre el bien y el mal. 3. El anuncio divino de su venida. En el tiempo de la segunda venida de Cristo enviará a sus ángeles con el sonido de las trompetas, y ellos reunirán a los redimidos de un extremo del cielo al otro, como dice Mateo 24:31. Sigue diciendo el pastor y doctor Joseph Battiston:
Las 7 trompetas de la visión de Juan sirven a estas 3 funciones básicas. Con cada sonar de trompetas encontramos la fuerza de la naturaleza arrojada contra una parte del mundo. La destrucción es terrible pero limitada, ya que el juicio de Dios no es todavía el final. Él no quiere que sea retributivo, sino que guíe a los seres humanos al arrepentimiento. ¿Cuál es la función de las trompetas? De estos acontecimientos, de esos desastres. Dice, Él no quiere que sea retributivo, como una venganza, sino que ¿qué? Sino que guíe a los seres humanos al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque ya se termina el tiempo de la gracia y Cristo ya está viniendo. Para eso suenan las trompetas. Las trompetas y el fuerte pregón están unidos. Mientras el remanente está dando esa advertencia final al mundo con el poder del Espíritu Santo, se unirán esos acontecimientos, esos desastres en ciertos lugares del mundo. Comenzarán los eventos finales, hermano querido. Se acabará el tiempo de gracia. Comenzará a caer la ira de Dios, ahora sí, sin misericordia, porque el tiempo de gracia se ha acabado. Y luego aparecerá Cristo Jesús viniendo en las nubes de los cielos. Que esa es nuestra única esperanza. Que el Señor te bendiga. Que tú seas parte de ese grupo que recibirá esa lluvia tardía, ese derramamiento del Espíritu Santo para anunciar al mundo el mensaje final con poder y para soportar con éxito ese periodo de prueba terrible que se levantará en contra de ese remanente. Pero no temas, no temas. Dios te invita a que tú seas parte de ese remanente. Pero Él también te da la garantía y te da la seguridad y la promesa. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Soy Daniel Primera y ha sido un gusto para mí poder estar con ustedes y compartir de la palabra de Dios. Te recuerdo que puedes comentar, puedes enviar tu mensaje, puedes enviar tu pensamiento, algún versículo, algún aporte del tema. También puedes ayudar dando like al tema de hoy, suscribiéndote. También te invito a que seas parte de Esencial Factor como miembro para que recibas también las diapositivas de los temas de los temas de estudio de Esencial Factor. Y también puedes ayudar y colaborar con este trabajo para honra y gloria de Dios, compartiendo este mensaje con otras personas. Un abrazo, nos vemos en un siguiente estudio. Vamos a seguir hablando sobre el juicio y la séptima trompeta, que espero que pueda ser de bendición para todos ustedes. Así que nos vemos, Dios mediante. Paz y conoce al Cordero de Dios.